Muy buenas noches para todos y bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella. Estamos contentos, Dios es bueno. Y hoy continuamos con las historias de la Biblia. Y hoy vamos a hablar de un personaje que a la pastora le fascina. A mí también me fascina. El miércoles estuvimos hablando sobre Esdras y hoy nos toca escuchar sobre Nehemías de la boca de Normaris Irizarry. Venga. Muy buenas noches a mi familia aquí en el templo y a todos los televidentes desde sus hogares. Primero que todo, quisiera que se pusieran de pie un momentito para hacer una oración. Gracias, Señor, por el día de hoy, poder haber estado aquí, poder llegar, por todos los televidentes que nos están viendo, que este mensaje que vamos a hablar el día de hoy, que es sobre el libro de Nehemías, que seas tú, Padre Santo, que quieras revelar lo que cada uno necesita escuchar con esta enseñanza que vamos a dar el día de hoy, y que sea toda la gloria y toda la honra para ti, Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenas noches, se ve más lindo desde acá, así que cuando, como dice la hermana Rosa, si te tocó, te tocó. Y a mí pues me tocó. Pero quiero hacer un highlight de cuando me tocó. El pastor estaba señalando y dijo, y Nehemías, tú. Yo miré para atrás porque yo dije, pues eso no es conmigo. Miré para atrás y él me dijo, sí, tú. Ese sí, tú, todavía yo no lo olvido. Porque cuando el pastor me dijo, sí, tú, ahí yo escuché la voz de Dios. Ahí no era el pastor diciendo que yo encargarme de la palabra de Nehemías, si yo sentí ese llamado que Dios quería que estuviera aquí el día de hoy. Así que, hermano, si el pastor o la pastora le dice a usted que pueda compartir aquí una de estas enseñanzas, no lo vea de parte de ellos, véalo de parte de Dios. Así que, habiendo dicho eso, la semana pasada, nuestra compañera Zuleika, que aunque desde Japón pude ver, gracias a YouTube, su enseñanza, que era del libro Esdras, básicamente el libro de Nehemías es una continuidad, está bien entrelazado con el libro de Esdras. Básicamente, antes estos dos libros eran un solo libro. Y como ya mencionó, está escrito por Esdras, pero es captando también la historia de Nehemías, que él la escribió en primera persona, pues él lo puso exacto y fidedigno como estaba. ¿Ok? Así que, haciendo un repaso de lo que dijo Zuleika, ella habló sobre los dos primeros grupos que fueron, ¿verdad?, a Jerusalén. El primero que fue dirigido por Zorobabel y el segundo grupo que fue dirigido, ¿verdad?, por Esdras. Ahora bien, ahora comenzamos con el libro de Nehemías. El libro de Nehemías, al igual que el de Esdras, lo podemos dividir, ¿verdad?, en dos secciones. Este libro cuenta con 13 capítulos. La primera parte la podemos dividir del capítulo 1 al 7, en donde nos narra la reconstrucción de los muros de Jerusalén bajo la dirección, obviamente, de Nehemías, que había vuelto, ¿verdad?, este era el tercer grupo de los exiliados. Y la segunda parte consta del capítulo 8 al 13, en donde pues habla más bien de la espiritualidad y lo que necesitaba ese pueblo tener esa reconciliación con Dios. Así que Nehemías, el nombre de Nehemías es un nombre de origen griego que significa Yahvé ha consolado o consolado por Dios. Nehemías era un judío descendiente de los exiliados de Babilonia que habitaba en Susa, capital de Persa. A diferencia de Esdras, que era sacerdote, Nehemías era laico.
sí que tenía una posición en el reinado del rey Artajerjes, que él era copero del rey. Esta posición era privilegiada porque bueno, privilegiada en cierto punto porque estaba cerca del rey, pero él era el que probaba el vino en esa época, como se podía eliminar a un rey, era a través, ¿verdad?, de poder envenenarlo. Y la posición que tenía Nehemías, pues era esa, que tenía que probar, ¿verdad?, ese vino antes de que el rey lo probara. Pero además de eso, él era asesor y era consejero de confianza del rey, que tenían pues una buena relación. Así que él, estando trabajando con el rey, un día llega un hermano de él llamado Genaní con otros judíos, y él le pregunta: mira, ¿cómo están las cosas allá en Jerusalén? ¿Cómo está todo? Y él le dice: te tengo malas noticias. Y él: ¿cómo va a ser? Sí, las murallas han sido destruidas, los portones han sido quemados. Y quisiera compartir cuál fue la reacción de Nehemías al escuchar esto sobre el pueblo de sus antepasados. Si me pueden proyectar en la pantalla. Pues lo puedo leer yo. En Nehemías 1, del 4 al 10, dice: cuando oí esto, me senté a llorar. Y durante varios días estuve triste y no comí nada. Entonces dije a Dios en oración: Dios grande y poderoso, ante ti todo el mundo tiembla de miedo. Tú cumples tus promesas a los que te aman y te obedecen. Escúchame y atiende mi oración, pues soy tu servidor. Día y noche te he rogado por los israelitas, que también son servidores. Reconozco que todos hemos pecado contra ti. He pecado yo, también mis antepasados. Hemos actuado muy mal y no hemos obedecido los mandamientos que nos diste por medio de Moisés. Acuérdate de lo que dijiste a Moisés. Le advertiste que si no obedecíamos en todo lo que no obedecíamos en todo, tú nos enviarías a países muy lejanos. Pero también dijiste que si nos arrepentíamos y obedecíamos tus mandamientos, nos volverías a reunir. También dijiste que nos traerías de vuelta al sitio que has elegido para que te adoremos, aun cuando estuviésemos en países lejanos. Nosotros somos tus servidores, pertenecemos al pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder. Dios, escucha mi oración y las oraciones de tus servidores que desean adorarte. Haz que el rey me reciba bien y que yo tenga éxito. Le leí esto un poquito extenso, pero es para que ustedes vean cómo Nehemías, que era un personaje, él no había crecido en Jerusalén, él era uno de los exiliados, y cómo el amor que tenía, obviamente reflejado por lo que sus padres le instruyeron sobre el amor a Jerusalén y a Dios, pero cómo él se aflige y le pide a Dios eso, que interceda, ¿verdad?, por lo que está sucediendo en Jerusalén. Hay muchos libros que destacan a Nehemías el gran liderazgo que él tuvo, porque él fue un gran líder. Pero hoy yo me quiero enfatizar en otro ángulo sobre Nehemías que puede ir atado a que él sea un buen líder, pero esto es más importante para que él pueda ser un buen líder. Sobre Nehemías nos vamos a enfatizar en que era un hombre de oración y él era un intercesor. Porque lo que yo acabo de leer que él hizo fue interceder por su pueblo. Así que me voy a enfatizar en esa área de Nehemías. Ya él, sabiendo esto, estuvo en oración, y el tiempo que transcurrió para que él pudiera hablar con el rey fue un periodo de 4 meses. Y como vemos, no fue rápido. Porque aquí aprendemos, y lo que yo aprendí es que uno tiene que, cuando ora, ayuna, porque él ayunó, hay que esperar el tiempo de Dios. Y cuando Dios nos da
el momento adecuado, ¿verdad? Para poder entonces hablar. Un día él, como trabajando con el copero del rey, él era bien alegre porque también era asesor del rey, pero el rey lo ve un poco triste y preocupado. Eso no era normal en Nehemías. Y el rey le pregunta, pues, ¿qué le pasaba? Y entonces, pues, Nehemías le dice lo que estaba ocurriendo, que su pueblo estaba devastado, el pueblo de sus antepasados estaba devastado. Y Nehemías, el rey le pregunta que qué puede hacer por él. Que qué puede hacer por él. Entonces, antes de él contestar, él hace una oración. Él hace una oración. Tenemos por ahí aquí tenemos. Bien, ¿qué podemos hacer? Preguntó el rey cuando le dijo, ¿está pasando eso allá en tu pueblo? ¿Qué podemos hacer por ti? Elevé una oración a Dios del cielo pidiendo su ayuda y le contesté al rey, si agrada su majestad y si bien en verdad usted quiere ayudarme, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad de mis padres. O sea que él le pidió al rey que lo enviara a Judá. Este tiempo que tuvo él de ayunar y de orar pudo haber sido un resultado que Dios quería para que el rey contestara de esa manera. Así que el rey le dio todo lo que él necesitase para ese camino a Judá. Le dio escolta, le dio comida, le dio todo lo que necesitaba para que ese trayecto a Jerusalén fuera exitoso. Además, también él le pidió unas cartas porque iba a pasar por diferentes pueblos y habían diferentes gobernadores para que tuviera como que la cartita, puedo pasar por aquí. Así que el rey lo había nombrado también gobernador de Judá, o sea que ya él fue para allá con todo y título. Así que una vez de camino, hay unos gobernadores que se enteran y como que no les gusta la idea. Así que eso se lo puedo hablar más adelante. En términos de, él llegó, ¿verdad? Y siguió ese trayecto y llegó a Jerusalén. Tan pronto llegó, él no le expresó a los compatriotas del judío sobre lo que Dios le había encomendado hacer. Él esperó alrededor como de 3 días porque él quería hacer una inspección ocular de cómo o cuánto daño tenían esas murallas y cómo Dios iba a guiarlo a cómo reconstruirlo, porque eso no era una tarea fácil, reconstruir las murallas. Y cuando él comparte al pueblo la idea que tiene, la encomienda que Dios le da, pues todos están de acuerdo y dicen manos a la obra. Pero ¿qué pasa? Cuando hay algo nuevo, una encomienda que hacer, siempre va a haber una oposición. Siempre va a haber una oposición. Y esta pues no era la excepción. En este caso, habían 3 personas que eran 3 joyitas. Las joyitas reinan en la Biblia en todos lados. En todas las épocas hay una joyita. La primera joyita, como dicen, fue Sanbalat, cuyo nombre significa Dios de la luna, y este era gobernador de Samaria. A Sanbalat, Nehemías le puso como nombre Sanbalat el Honorita. Nehemías le puso apodo, este es el Honorita. Este apodo era porque había nacido en Bet-Honrón, que quedaba en la tribu de Efraín, que como recordarán, quedaba en la parte norte de Israel. Él era samaritano. Esta joyita también era conocida por enriquecerse del pueblo. A costillas del pueblo, él vivía súper bien. Esta era una amenaza que Israel entonces, en la parte de Jerusalén, pues fuera a fortificarse nuevamente. Pero no se queda ahí. Había otra segunda joyita que se llamaba Tobías y este provenía de la parte este. Tenemos ya un opositor en el norte, tenemos a Tobías en el este y Tobías, el nombre de él, lo que significa es el Señor es bueno, que en este caso no tenía nada de bueno.
Eh, a Tobías, Nehemías le ponía los apodos a estos que estas joyitas, pues les ponía los apodos. A Nehemías, a Tobías, Nehemías lo llamaba el amonita. El amonita. Y como recuerdan, cuando hubo el juicio sobre Sodoma y Gomorra, cuando Lot iba huyendo de la ciudad junto a su esposa y sus hijas, la esposa mira para atrás, ¿verdad? Que no podía mirar y se convierte, ¿verdad? Se convierte en una estatua de sal. Quedan entonces Lot y sus hijas, y saben la historia, ¿verdad? Que para a la descendencia, las hijas preocupadas por la descendencia, emborrachan a Lot, y entonces, pues, de ahí entonces una de ellas se embaraza, y de ahí es que sale el pueblo de los amonitas. Así que esa joyita venía de ahí. Y la tercera joyita era un árabe, que ahora, como estos tiempos que el pastor va a hablar del domingo de los árabes, pues había un árabe allí que se llamaba Wensem. Así que estas joyitas trataron, les voy a narrar ahora cómo ellos trataron a toda costa de evitar que la muralla se reconstruyera. La primera oposición que ellos hicieron fue la burla. Cuando Sanbalat se enteró de que estaban reconstruyendo el muro, se enojó mucho, se puso furioso y comenzó a burlarse de los judíos. Podemos ver si pueden proyectar en Nehemías 4, del 2 al 3, en la traducción actual, donde dice: delante de sus compañeros y del ejército de Samaria dijo: ¿qué se trae entre manos esos pobres judíos? ¿Creen que podrán reconstruir la ciudad y volver a ofrecer sacrificios? ¿Creen que podrán hacerlo en un día? ¿Piensan que de ese montón de escombros van a sacar piedras nuevas? Habiendo dicho eso, Tobías, que estaba al lado, el amonita, pues usted sabe que esto en la vida normal pasa eso, empieza uno a burlarse y está el amigo del lado, pues le da cuerda a la gaveta. Pues Tobías, el amonita, le dice: el muro que estás edificando es muy débil, basta que suba un zorro para que se caiga. Hemos visto a través de la historia, inclusive en nuestras vidas, podemos haber tenido cerca algún Sanbalat, inclusive desde niño, alguien que se haya burlado de nosotros. Eso no es nuevo. ¿Y qué entonces respondió Nehemías? Nehemías, que hizo, como dije en el principio, me voy a enfocar en el hombre de oración. Nehemías se puso a orar: Dios nuestro, escucha cómo nos ofenden. Sanbalat, que aquí es representado como Sanbalat, pero es como quien dice el enemigo, quería que el pueblo se enfocara en sus debilidades, mientras Nehemías prefirió concentrarse en aquello que él lo había llamado, que era más poderoso que cualquier carencia o limitación humana. Nehemías lo ignoró, él oyó a Dios, oró con él y siguió su obra. Hay que enfatizar que la reconstrucción de las murallas iban avanzando rápidamente, y fue por la estrategia que Nehemías utilizó para la reconstrucción. Nehemías unió a las mujeres, a los hombres, y lo que hizo fue, para construir, aquí no está chino, pero tú sabes de construcción, para reconstruir una muralla, si empezaban desde la esquina hasta el borde, se iban a tardar más. Y entonces iban a seguir desprotegidos en el área donde no estaban construyendo. Pues él sugirió, guiado obviamente por Dios, que empezaran a reconstruir, por ejemplo, las familias, las murallas que tenían detrás de la casa. Es como si usted vive en su urbanización, en su calle, y hay que arreglar la verja, el muro de toda la parte de atrás, y a cada uno detrás de su casa los mandan a que arreglen el de su casa. Es más rápido, ¿verdad?, que puedan entonces en poco tiempo lograr arreglarlo. Así que eso fue lo que hizo Nehemías. Ahora bien, viendo ahora que esa primera oposición de la burla no tuvo resultado, pues estas joyitas no se iban a quedar con eso, porque ellos no querían que el muro fuera reconstruido. Pues viene otra oposición, que fue el desaliento
y la amenaza. Así que estas joyitas, Sanbalat y Tobías, cambiaron la estrategia, que a veces eso lo hace también el enemigo. Si se burlan de usted, usted ora, lo ignora, va a seguir y va a buscar otra cosa de cómo molestarlo y cómo inquietarlo. Así que ahora la amenaza ya era verbal de que lo iban a atacar, a lo que Nehemías nuevamente vuelve y ora, pero ahora ora y toma acción. Toma acción entonces que habla con los demás judíos y se ponen, ¿verdad?, en guardia de día y de noche, por si cualquier cosa, ¿verdad? Es normal que el pueblo llegue a un momento que ante tanta amenaza pues se sintiera intimidado y sintiera un poco de miedo. Y Nehemías le pide que confíen en el Señor. Y ahora vamos a presentar en Nehemías 4 del 14 al 16, si lo tienen por ahí, donde dice lo siguiente. Como vi que estaban preocupados, me levanté y les dije a los jefes, a los gobernantes y a todos los demás, no tengan miedo. Recuerden que Dios es poderoso y que ante Él todos tiemblan. Luchen por sus compatriotas, luchen por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas y por sus hogares. Así que era un líder que animaba a su pueblo. Viendo que no resultó ni la primera ni la segunda oposición, aquí vamos a hablar algo a nivel espiritual que va a ser el enemigo, ¿verdad? Porque utilizando sus marionetas ahí como Tobías, como Sanbalat, como el árabe, son marionetas del enemigo que las utiliza. Pues viendo que estas estrategias no logró que se detuviese la reconstrucción del templo, ¿qué va a hacer? La estrategia que utiliza, que no se aleja a nuestros tiempos y a nuestra vida diaria. Él iba a atacar ahora desde adentro, a su gente, desde los judíos. Y lo que vemos aquí es que estas personas estaban trabajando en la reconstrucción del templo y eso requería mucho tiempo, de día y de noche. Pues muchas de estas personas pues no podían trabajar para tener su sustento diario y entonces tuvieron que recurrir a préstamos con altos intereses, a hipotecas, inclusive algunos tuvieron que vender a sus propias hijas, a los mismos judíos que estaban económicamente mejor que ellos. Así que hubo una preocupación y se fueron y le dieron la queja a Nehemías. Cuando Nehemías se enteró de esto, pues se molestó mucho y habló con estos judíos y les hizo prometer que no iban a cobrarle nada más, que iban a devolverle sus tierras. Y ellos accedieron y tuvieron que firmar un contrato para contactar de que no lo volvieran a hacer. Nehemías les habla que la generosidad de Nehemías era tan grande que él, antes de saber eso, él mismo le ayudaba a los menos desvalidos de sus compatriotas. O sea, que él daba el ejemplo como un buen líder. Viendo el enemigo que tampoco atacando a los de adentro, a los tuyos, logras tu objetivo de reconstruir el templo, pues vuelve entonces a coger a las marionetas. Hay muchas marionetas que nosotros podemos percibir en nuestro lado, en nuestra vida diaria, pero ¿qué nos puede ayudar a identificarlas? La oración, la comunicación con Dios, el ayuno. Este libro me ha ayudado a crecer tanto espiritualmente. Yo voy para 2 años de convertida y este libro me ha ayudado porque yo he identificado que ya yo había visto que la oración es vital. Y esta es la receta. El enemigo tiene sus tácticas que son las mismas de todos los tiempos, son las mismas tácticas. Burla, mentira, hipocresía, cizaña, pero las mismas herramientas al igual te las da Dios desde el principio para que tú puedas vencerlas. ¿Ok? Así que, volviendo a las joyitas, ¿verdad? Que no se daban por vencidas, ellos enviaron cartas a Nehemías para que se reuniese con él. Nehemías, obviamente, porque era un hombre de oración, eso le da discernimiento para ver que esas cartas para reunirse con ellos básicamente era para matarlo.
Dios le daba ese discernimiento. Pero estas joyitas eran tan insistentes que 4 veces más le enviaron el mismo mensaje. Que la lailla. Él los ignoró. Todas las veces los ignoró. Hubo una quinta vez que entonces ya le hicieron una carta abierta. Como el mensaje de que se encontraran no trajo frutos, pues entonces ahora una carta abierta diciéndole a Nehemías, mira, hemos escuchado que tienes un plan en contra del rey Artajerjes y que te nombraste rey de Judá y que vas a decirle vas a decirles a los profetas que vas a ser rey de Jerusalén. O sea que ellos ahora vinieron de la oposición ahora de burla, desaliento, ahora vino el chisme. O sea que el chisme viene desde las épocas de la Biblia. Eran una carta mal infundada. Pero ahí volvemos que la oración le da discernimiento a él para decir que eso pues no es real. Él le contesta en Nehemías 6 del 8 al 10, le dice, nada de lo que dices es verdad, es un invento tuyo. Ellos lo que querían era asustarnos, pensando, yo le pedí a Dios que me ayudara a seguir trabajando aún con más fuerza. Así que la perseverancia de Nehemías es una perseverancia que nos ayuda a ser como él. Es un ejemplo que a lo largo de nuestra vida vamos a tener diferentes circunstancias donde el enemigo, ¿verdad?, va a querer que nosotros caigamos. Somos carne y podemos caer también, pero mientras más pegaditos estemos a Dios en oración, intercesión y ayuno, más rápido vamos a poder identificar estos dardos que tira el enemigo. La última estrategia que envían entonces estas joyitas, porque eran bien insistentes, contrataron a Nehemías, hijo de Laías, para decirle otro invento, otra mentira. Le dijeron a Nehemías, mira, te están buscando para matarte. Vámonos al templo y nos encerramos para que no te maten. Obviamente, Nehemías pues tampoco le creyó y sabe que lo que querían era matarlo, Tobías y Sanbalita. ¿Okay? Así que ya culminado la primera mitad del libro, vemos todas las artimañas que hizo el enemigo a través de Sanbalat, del árabe y de Tobías para evitar que se terminara de reconstruir el muro sin tener éxito. Así que la voluntad de Dios siempre ha prevalecido. En Nehemías, ya en el capítulo 7, que vamos a la otra parte, ya Nehemías organiza, pues ya una vez reconstruido el templo que se tomó el muro, 52 días se tardaron en reconstruir las murallas. Así que como dije ahorita, eso si usted lo ve humanamente posible, la dimensión de las murallas, no sé si tienen una foto de Nehemías con las murallas para que puedan identificar y ver más o menos la magnitud de construir o reconstruir unas murallas como esa en 52 días, en estos tiempos no creo que hubiera sido fácil. Así que ahí se ve la mano de Dios que estaba con ellos. Así que ahora bien entra el personaje de Esdras, porque ellos estaban, ¿verdad?, entrelazados. Él reconstruyó el templo y Esdras ahora tiene una parte bien importante que es enseñar a este pueblo que estaba exiliado, que muchos de ellos como Nehemías tenían una convicción de Dios y sabían de sus raíces, pero habían otros pues que no. Y entonces la función entonces ahora de Esdras era instruir a este pueblo y leerle la ley de Moisés para que ellos puedan conocer la ley entonces de Dios. Al pueblo escuchar lo que el libro decía, todos comenzaron a llorar. Todos comenzaron a llorar. Entonces Nehemías y Esdras le dijeron a la gente, mira, no se pongan tristes, no lloren, que este es el día que ha dedicado el Señor nuestro Dios.
Entonces Edras les sugirió pues que hicieran una fiesta. Entonces organizaron todos pues una fiesta porque ya estaban entendiendo la lectura que él estaba haciendo en términos de la ley de Moisés. Edras tenía unos ayudantes, pues si algunos se quedaban rezagados y no entendían, pues tenía unos ayudantes, como quien dice así, en las esquinas, para poder orientarle el que no entendiera. Si tienen una foto de Esdras, para que también tengan una imagen visual, la pueden ver por ahí. Al segundo día se reunió el pueblo nuevamente y Esdras continuó con los estudios de la ley. Entonces aprendieron en estas lecciones que Dios había ordenado a Moisés que todas ellas debían vivir en enramadas durante la fiesta religiosa del mes de Etanín, que esto era como para septiembre y octubre. Así que las enramadas era un tipo de casita que ellos hacían durante estas festividades, que la construían o en el patio de la casa o en el techo, o a veces iban en la plaza y lo hacían. Y durante esos 7 días de fiesta, pues ellos dormían ahí. Y eso era simbólico a lo que ellos pasaron durante esos 40 años en el trayecto, ¿verdad?, de llegar a la tierra prometida. ¿Okay? Esta celebración duró 7 días y al octavo día pues celebraron un culto de adoración. En el capítulo 9, que es uno bien extenso, los israelitas pues se comprometen, se reconcilian con Dios. Ya habiendo leído la ley, el pueblo responde con una postura de confesión, se arrepienten, se ponen ropas ásperas y se echan tierra en la cabeza y entonces prometen esta vez obedecer a Dios y hacen un compromiso por escrito que fue firmado por todo el pueblo y en el capítulo sale todos los nombres y de las familias que fueron firmando este compromiso. Ya en el capítulo 10, que hacen esto, que firman ese compromiso, firman unos acuerdos específicos que solo voy a resaltar 2 o 3 porque son varios, pero entre ellos uno fue: ninguno de nuestros hijos o hijas se casará con gente de otro país. Si un extranjero viene a vendernos trigo u otros productos el día sábado o cualquier otro día festivo, no le compraremos nada. Cada 7 años dejaremos de trabajar y perdonaremos lo que se deba. Cada año traeremos al templo de Dios las primeras cosechas de lo que se produzca en la tierra y los primeros frutos, las primicias, que aún las celebramos. Entregaron a los ayudantes de los sacerdotes la 10ª parte de lo que produzca en nuestras tierras, que a ellos les toca recoger esas contribuciones en nuestra aprobación. O sea que desde esa época sabemos cuán importante es el diezmo. Ya en el capítulo 11, para poder poblar a capacidad Jerusalén, los jefes se quedaron allí y utilizaron como estrategia hacer un sorteo, para que era muy grande y para poder llenar hicieron un sorteo entre las familias. De cada 10 familias, la que saliera en el sorteo, una iba a entrar entonces con ellos a vivir en Jerusalén. Ya en el capítulo 12, Nehemías ordena a los líderes que suban al muro y que formaran 2 grupos grandes para que marchasen y dar gracias a Dios. Organizó 2 coros y los dividió en 2, donde tocaron las trompetas e instrumentos musicales que habían sido inspirados, ¿verdad?, en la época de David. Además, ese día se realizaron muchos sacrificios y el pueblo estuvo contento. Este capítulo se destaca la dedicación del muro, que simboliza la renovación espiritual y el compromiso del pueblo a seguir la ley. Y ya terminando el último capítulo, en donde básicamente Nehemías hace unos cambios, porque también leyendo la ley de Moisés se dan cuenta que hay una de las leyes que dice que jamás permitirá que los amonitas y los moabitas formen parte del pueblo de Dios. La razón de esta ley fue que en una ocasión la gente no le dio a los israelitas el pan y agua que necesitaban. En cambio le pagaron a Balac para que los maldijera. Pero como ya conocen la historia, Dios los protegió. Pero sabiendo esto de la ley, pues expulsaron a todos los extranjeros
que estaban entre ellos. Luego Nehemías tenía un compromiso con el rey, tuvo un periodo como de 12 años en el pueblo de Jerusalén como gobernador de Judá, regresa con el rey a su función de copero, pero ¿qué pasa? Una vez él no está en el panorama, una vez él no está liderando, el pueblo de Israel vuelve a fallarle a Dios. Vuelve a fallarle a Dios. Cuando él regresa, ve que todo estaba patas arriba. Como dicen aquí en Carolina, estaba al garete. Él se fue. Cuando regresa, lo primero que vio fue en el templo, en una de las cuartos del templo, estaba viviendo la joyita Tobías. ¿Por qué? Porque él estaba emparentado con Isliasib, y este era un sacerdote, y pues por esa relación que tenían, cuando Tobías, a la ausencia de Nehemías, pidió por ese cuarto, pues él se lo cedió. Así que cuando Nehemías vino, se enfureció. Ya es humano, tengo que entenderlo ahí porque ahí no oró, pero es humano. Y entonces sacó a Tobías del templo. Hizo una reforma entonces de nombrar diferentes nuevas posiciones de los sacerdotes porque no se estaba cumpliendo la ley a cabalidad. También vio que los sábados estaban por la window, estaban trabajando los sábados, estaban comprando, mercaderes llegaban y le vendían pescado. Y entonces tuvo que reformar y mandar a cerrar las puertas de la ciudad el viernes por la noche hasta el sábado por la noche, porque dicen, a dejarla abierta no hacen caso, pues vamos a cerrarla. Así que él tuvo que entonces poner todo eso en orden y también, entre otras cosas, ¿verdad? Cosas de las más relevantes, también descubrió que los judíos volvieron a casarse con extranjeras. Yo imagino que tantas israelitas lindas, porque tenían que buscar para otro lado, pues habían vuelto a casarse con países como Asdod, Amón y Moab. Y muchos ya tenían hijos y estos hijos no sabían ni hablar hebreo. O sea que hablaban el idioma de la lengua materna de su madre. ¿Y por qué Dios se encarga y se enfatiza de que no se casaran con otros extranjeros? No era porque eran extranjeros, es porque esos extranjeros eran politeístas, creían en diferentes dioses y siempre terminaban ellos haciendo lo mismo, adorando otros dioses. Y eso era, Dios es bien celoso y quería esa fidelidad. De la misma manera, cuando Nehemías se enteró de esto, cogió a uno de ellos, lo golpeó y le arrancó hasta los pelos. Así que porque ya él tanto orando, hablando o intercediendo por su pueblo y ve cómo su pueblo en su ausencia vuelve a pecar contra Dios, tanto que intercede, vuelve y falla. Así que él termina diciendo en este libro, que lo podemos proyectar en Nehemías 13:31. Organicé también a los que traían la leña para que hicieran en las fechas indicadas y organicé la entrega de los primeros frutos. Luego le dije a Dios, así termina el texto y el libro, que esto es lo que quiero enfatizar. Acuérdate de mí, Dios mío, y trátame bien. Es como que esa oración yo la entendí como que Dios, hice todo lo posible. Hice todo lo posible por hacer tu mandato. Pero esta gente es dura de mantener los restos. Y esto es lo que vemos hasta los tiempos de ahora. Vemos la gracia que tiene Dios con ese pueblo que ama tanto, que lo perdona una y otra vez, lo perdona una y otra vez. Pero si nos ponemos a ver y pensar en nosotros, así es Dios con nosotros. Dios nos perdona una y otra vez. Una y otra vez, que ahí podemos ver la misericordia de Dios que no tiene tan solo con su pueblo de Israel, sino también con nosotros. Así que en conclusión, como hemos visto durante todo el relato de Nehemías, nos damos cuenta que ante cualquier situación, él oraba a Dios
Cabe resaltar que durante el libro de Nehemías, este oro se relata más de 11 veces. Vimos como todo el tiempo el enemigo utilizó tácticas que utiliza ahora mismo para tratar de lograr sus objetivos. Primero usó la batalla psicológica, la amenaza y luego el desánimo. Pero ninguna de estas artimañas pudieron vencer a Nehemías porque ante estas amenazas, su conexión con Dios por medio del ayuno y la oración, siempre pudo más Dios guiarlo y darle discernimiento de cómo actuar siempre. Así que vemos un ejemplo, y yo en mi caso, ¿verdad?, personal, veo un modelo a seguir en Nehemías en términos de la oración, ayuno, en donde Él nos puede dar discernimiento y cómo seguir y defendernos. Y simbólicamente esas murallas son esas murallas que nosotros podemos poner ante el enemigo cuando quiera atacarnos espiritualmente. Nos da las herramientas, Dios siempre nos las ha dado. Y desde el principio hasta ahora es lo mismo. Oración, intercesión, ayuno. Así que gracias por su tiempo. Gloria a Dios. Ponte sobre tus pies. Vamos a terminar con una oración. Solo repite esta oración con nosotros. Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te confieso y te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración, todos tus pecados han sido perdonados. Bienvenido a la familia de Dios.